Buenos días, a todos y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por CD Hub. Antes de comenzar, me gustaría agradecer especialmente vuestra participación y el interés por una temática que sin duda está marcando uno de los grandes cambios tecnológicos y empresariales de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. También quiero agradecer a todas las personas que hacen posible esta actividad y que contribuyen a que espacios como este sigan generando conocimiento, colaboración y nuevas oportunidades para el ecosistema empresarial y tecnológico. Y en concreto, agradecer especialmente a François Dan su ponencia del día de hoy. Antes de empezar, quiero poner en valor el trabajo de todo el equipo de CIGIHub, que hace posible la organización y desarrollo de este tipo de iniciativas con el objetivo de acercar a empresas, profesionales y organizaciones las tecnologías que están marcando el futuro de la competitividad empresarial. Desde nuestro papel como European Digital Innovation Hub, trabajamos para facilitar que el conocimiento, la innovación y la transformación digital lleguen al tejido productivo, especialmente a las empresas que necesitan apoyo para afrontar los nuevos retos tecnológicos. Quiero agradecer también especialmente a nuestros socios de Mentor Day, a Jaime, a Natalia, a Alba, a Guillermo, una organización de referencia en el ámbito del emprendimiento y el impulso de proyectos innovadores, que durante años ha trabajado para acompañar a emprendedores y startups en sus procesos de crecimiento, conectándolos con expertos, financiación, oportunidades de mercado y una amplia red de colaboración. Su compromiso con la generación de oportunidades y con la creación de ecosistemas abiertos de innovación encaja plenamente con la visión que compartimos desde CIDIHub: acercar talento, conocimiento y herramientas que permitan transformar ideas en proyectos con impacto. Además, queremos agradecerles que nos hayan facilitado su plataforma y capacidad de difusión para poder llevar este evento en directo a través de múltiples canales, ampliando así el alcance de esta sesión y permitiendo que más personas puedan acceder a un contenido de alto valor. La sesión de hoy tiene un título que creemos que refleja muy bien el momento actual: la IA como transformación estructural. Y precisamente utilizamos el concepto de transformación estructural porque estamos ante un cambio que va mucho más allá de incorporar una nueva herramienta tecnológica. Durante los últimos años hemos vivido diferentes olas de digitalización. Hemos hablado de la nube, de los datos, de la automatización, de la industria 4.0, de los gemelos digitales. Pero la IA tiene una característica diferencial. No solo mejora procesos existentes, sino que empieza a modificar cómo las empresas toman decisiones, cómo diseñan sus productos y servicios, cómo se relacionan con sus clientes y, en muchos casos, cómo replantean sus propios modelos de negocio. Muchas organizaciones están actualmente en una primera fase de exploración, probando herramientas, identificando casos de uso o intentando entender qué oportunidades reales existen. El reto ahora es pasar de esa fase experimental a una adopción estratégica, donde la IA esté alineada con los objetivos empresariales y genere un impacto sostenible. Para contextualizar esta actividad, me gustaría dedicar un par de minutos a explicar el marco en el que se desarrolla. CIDIHub forma parte de la red de European Digital Innovation Hub, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea con el objetivo de acercar las tecnologías digitales avanzadas al tejido empresarial, pero también a la administración pública. En este nuevo mandato, la Comisión Europea ha trasladado la responsabilidad a los EDIH de favorecer la implementación de la inteligencia artificial, tanto en las empresas como en la administración. Los EDIs nacen con una idea muy clara: que la transformación digital no dependa únicamente de disponer de tecnología, sino de tener acceso al conocimiento, al acompañamiento adecuado, a infraestructuras de prueba y experimentación y a un ecosistema que ayude a convertir la tecnología en competitividad. En ese sentido, los EDI funcionan como una puerta de entrada para que empresas y organizaciones puedan avanzar en sus procesos de digitalización, reduciendo barreras, identificando oportunidades y accediendo a capacidades que muchas veces serían difíciles de desarrollar internamente. Aprovecho para animarles a que entren a la web de CIDIHub, que es cidihub.org, y que ahí consulten los diferentes tipos de servicio que tenemos. Estamos a disposición de todo el mundo con financiación europea y con ganas de colaborar con ustedes. Muchas veces el reto no está en saber que la tecnología existe, sino en hacerse las preguntas adecuadas. Y precisamente es uno de los valores que queremos aportar desde CIDIHub: ayudar a las empresas a hacerse esas preguntas y a pasar de la reflexión a la acción. Creemos que la IA es importante, es muy importante para las pequeñas empresas, para las grandes, pero también porque puede convertirse en una palanca enorme de competitividad, permitiendo mejorar productividad, optimizar operaciones y desarrollar nuevas formas de generar valor. Pero antes de aprovechar esa oportunidad es necesario entenderla, analizarla y aplicarla con criterio.
Y para ayudarnos precisamente a profundizar en esa cuestión, contamos hoy con François Adam. François es CEO de Facile Solutions y cuenta con una trayectoria internacional trabajando en transformación organizativa y tecnológica, ayudando a organizaciones públicas y privadas a simplificar procesos y aprovechar mejor el potencial de la tecnología. También es cofundador de Maturitool, una plataforma orientada a la evolución de madurez organizativa mediante inteligencia artificial. Durante esta sesión, François nos va a aportar una visión muy práctica de cómo la IA transforma el modelo de negocio de las empresas y no solo su productividad. ¿Por qué conviene moverse? ¿Qué oportunidades y riesgos plantea? También en relación con los clientes. ¿Y con qué método adaptar la organización paso a paso? Creo que será una sesión tan estratégica como concreta. Antes de darle paso, simplemente recordaros que durante la sesión tendréis la oportunidad de trasladar vuestras preguntas y comentarios a través del chat y tendremos oportunidad de leer todas ellas al finalizar la presentación. Esperamos que esta jornada sirva para generar reflexión, pero sobre todo para identificar oportunidades concretas que puedan ayudar a vuestras organizaciones a avanzar en este nuevo escenario. Muchas gracias por acompañarnos. François, cuando quieras, te cedemos la palabra. Gracias Igor por la introducción y buenos días a todas, y todos y gracias por estar aquí. Vamos a pasar juntos el próximo rato sobre una pregunta que es sencilla de plantear y difícil de tratar, que es cómo transformar su empresa en la era de la IA sin lanzarse sobre lo accesorio y perder de vista lo que de verdad importa. Y como lo ha dicho Igor, los pide que guarden sus preguntas, que tendremos 30 minutos al final para comentarlas. Y también ya verás que les pediré unas 3 veces sus opiniones de camino con unas pequeñas encuestas. Bueno, empezamos por situar de qué trata y de qué no trata este webinar. El objetivo de hoy no es convertirles en expertos de IA, ni darles tampoco la lista de herramientas del momento que habrá de toda manera cambiado en 3 meses. Es más darle un marco para levantar los bloqueos, detectar las oportunidades y los riesgos propios de su modelo y avanzar a su ritmo sin sobreinvertir, sin quedarse atrás y actuando donde de verdad importa y de la forma correcta. Y lo veremos en torno a 3 preguntas. La primera es ¿por qué moverse? La segunda es ¿cómo moverse? Y la tercera es ¿cómo pasar a la acción? Con 1 hora de presentación y media horita de preguntas. Y antes de todo, 2 palabras para presentarme. Ya lo habéis notado, soy belga, que me llamo François y fundé Facile tras 18 años de consultoría en transformación de organizaciones, organizaciones grandes, servicios públicos, grandes empresas como Leroy Merlin, por ejemplo, o La Poste, que es Correos en Francia, cosas así. Entonces, grandes empresas. Y lo creamos fácil con una convicción que el valor de la IA no se juega solo en las herramientas, sino en la capacidad de una organización para transformarse y adaptarse, y eso de forma continua. Somos una consultora independiente, es decir, sin editor asociado, sin reventa de herramientas, y trabajamos con directivos de empresas medianas y de pymes también, siempre a escala humana y en 2 mercados, en Bélgica francófona y en Canarias, porque vivo aquí en Tenerife, al norte de Tenerife. Tenemos una mantra que es decir, la organización siempre antes que la herramienta. Venga, ahora que he dicho eso, quiero hablar un ratito de ustedes y saber un poco más con quién estamos para poder adaptar un poco el discurso, los ejemplos bueno, a dónde están ahora cada uno de ustedes en su empresa, en su conocimiento de la IA también. He hecho 2 súper pequeñas encuestas y, bueno, si pueden ver el enlace que está en el chat, en la derecha de sus pantallas, hay encuesta 1 y encuesta 2.
y encuesta 3 también, pero ahora solo nos toca las 1 y las 2. Haz un clic en estos enlaces y responden a la pregunta y ya tendré un poquito más de información sobre ustedes y podré adaptar un poco más los ejemplos. Le va a llevar como 5 segundos para hacerlo, ¿eh? Es muy, muy rápido, hay solo una pregunta. Es que no sé cuántos sois porque voy totalmente ciego, veo solamente mi propia pantalla. Ahora mismo tengo una respuesta, no sé si Y los otros... actualmente hay conectados 12 en la reunión aquí de Zoom y bueno, hay más gente viéndonos en redes sociales. Ah, y los de redes sociales quizás no ven el chat con los enlaces, no sé. Que el enlace está también en el slide, pero es un poco... A lo mejor hay que colocar otra vez los enlaces, porque igual si la gente se conectó después de que tú los pusieras, no los han recibido. Ah, ¿lo puedes hacer? Porque no veo Sí, sí. Vale, Ahora mismo nos toca el vale. primero. Sí, me están soplando aquí que no los ven. Ah, muy bien. Vale, disculpen, ¿eh? A ver, yo creo que este es el primero. Lo he vuelto a poner por ahí. Pongo el segundo también. Lo vuelvo a poner. Y escribo el tercero, pero no lo rellenamos todavía. Lo dejo ahí colgado en el chat, pero sin rellenar el tercero todavía. Bueno, ahora sí responden. Gracias. Bueno, veo que hay gente de todo tipo de empresa, una mayoría de microempresas, pero también unas cuantas de medianas empresas. Entonces, está bien. He intentado de dar, bueno, ejemplos y contenido para todos y espero que cada uno va a poder encontrar sus respuestas. Ah, no sé si si la segunda también. Bueno, veo en las respuestas a la segunda encuesta que es que es 50-50 entre la respuesta A y la respuesta B. Es decir, que muchos de ustedes son en plan experimentos, descubrimientos de la IA. Es así que lo entiendo de sus respuestas. Entonces, vamos al primer acto. Quiero empezar con una pregunta sencilla que es, ¿por qué moverse? Ah, no se trata de usar la IA porque está de moda, ni de probar herramientas por probar. Se trata de entender por qué la IA obliga a las empresas a evolucionar. Es entender cómo debe evolucionar la empresa para seguir siendo relevante y competitiva. El punto de partida es que la IA no es una moda, es un movimiento de fondo que está aquí para quedarse y entonces hay que entender qué es, qué hace posible y qué amenaza también para poder hacerle frente en el tiempo, es decir, en un tiempo largo y continuo. Y como decía en la introducción, este webinar no habla solo de IA, habla solo de cómo transformar su empresa para aprovechar todo el potencial de la IA. Empezamos con lo que la IA hace posible hoy.
vamos a ver cómo evoluciona y las posibilidades que abre la IA para también, bueno, pequeñas empresas y medianas empresas. Antes de todo, hay que destacar cuatro etapas de evolución de la IA en los últimos años, en los últimos 4 años más o menos. Es que evoluciona súper rápidamente, ya lo sabes. El etapa uno era el ChatGPT, el asistente que redactaba correos, publicaciones, que hizo resúmenes y todo eso. El segundo etapa es el experto especializado, es en 2023-2024, que ya está mucho mejor sobre un oficio en particular, que puede argumentar más, que también empieza en plan multimodal, como se llama, con la voz, con las imágenes, los vídeos y todo eso. Y entonces abrió muchos nuevos posibilidades, sobre todo en plan de creación de contenidos y todo eso. La etapa 3, 2024-2025, es una IA más potente que puede funcionar con un contexto muchísimo más grande, que puede leer sus documentos largos, contratos, correos, expedientes, y que le trata en su contexto, en el contexto de su propia empresa. Y los más conocidos son, bueno, los RAG, se llaman los RAG, NotebookLM, por ejemplo, el Cloud Project, el MyGPT, los games de Gemini, cosas así. Ahora, la etapa en la cual estamos es una IA muchísimo más potente, que es la IA que actúa, que, por ejemplo, puede reservar una cita, puede buscar en una página web cosas súper precisas, que ven también las páginas web, que te pueden decir el diseño de esta página es horrible, que envían facturas, que hacen seguimiento con un cliente. Y de todo eso hablamos de agentes de IA, que pueden ser multiagentes y que tienen skills como competencias, que pueden utilizar plugins, que son grupos de competencias como equipos enteros, equipos de IA enteros, que interactúan con sus propios sistemas a través de conexiones que se llaman MSP, no sé si conoces todo eso. Y bueno, los más conocidos son Cloud Cowork, Cloud Code, etcétera. Y lo que hay que entender ahora es que cuando hablamos de transformación de empresas, hay que tomar en cuenta lo que es la IA ahora, las etapas 3 y 4, porque eso tiene un impacto muchísimo más importante en la manera de reorganizar la organización. La idea también que es importante es que la IA evoluciona, entonces todo no ocurre de un golpe, se construye paso a paso, y eso guárdenla en la mente, porque volveremos a hablar de esta idea de construir paso a paso. Y ahora, para que no se quede en abstracto todo eso, les propongo unos ejemplos reales de casos de uso de IA, pero me imagino que ya conocen este tipo de ejemplo. La idea es que aquí doy ejemplos que sean realistas, que no sea de ciencia ficción para nada, pero son muy sencillos y muy comunes. Por ejemplo, en una inmobiliaria de 6 personas, para decir que se puede utilizar también en pymes, en súper pequeñas empresas. Una inmobiliaria puede tener un agente de IA que recibe los contactos en WhatsApp y que cualifica, que reserva visita, que hace toda la gestión administrativa con el cliente, y el resultado es que se puede tratar 5 veces más contactos con el mismo equipo, sin contratar a nadie más en el equipo. Por ejemplo, también un restaurante de 9 personas puede hacer cartas de temporada, puede hacer publicaciones en sus redes sociales en 3 idiomas sin saber nada de estas 3 idiomas, y puede responder, perdón, a las reseñas en Google, por ejemplo,
de manera casi automática, así que más clientes les vean y pueden volver. Otro ejemplo, un despacho de abogados de 4 personas que puede ahora leer 50 contratos en 2 horas o menos en lugar de 2 días antes. Y este tiempo que recuperan, bueno, lo pueden utilizar para mejorar el asesoramiento o la relación con sus clientes. Eso no son promesas, son usos de hoy. Y eso fueron unos ejemplos de pequeñas empresas, pero también en medianas empresas la IA tiene un impacto, una palanca aún más potente. Por ejemplo, un grupo hotelero que tiene, no sé, 250 personas, puede ajustar los precios según la demanda, filtrar miles de reseñas sobre el hotel para detectar cuáles son los verdaderos puntos de fricción para mejorar las cosas, para hablar con sus clientes. Un transportista, por ejemplo, de 150 personas puede optimizar sus rutas en tiempo real y evitar de perder tiempo en las carreteras, tomando en cuenta los atascos y todo eso. Puede detectar las anomalías o cuál tipo de productos son agotados antes que lo sean y, bueno, anticipar muchos problemas. Y también una asesoría, por ejemplo, de 50 personas puede automatizar la introducción de datos para, bueno, aliviar todo lo que es administrativo y concentrarse en dar un mejor asesoramiento y también utilizar la IA para ayudar en el asesoramiento en sí mismo. Entonces, las oportunidades son casi infinitas, hay que entender eso, pero también tiene sus reversos, ¿no? Hay unos riesgos que me parece importante conocer. Los riesgos, hay más o menos 2 tipos de riesgos. Los riesgos clásicos del uso diario, que me imagino que ya conocen, y luego unos riesgos que tocan directamente el corazón mismo del negocio. Y eso a veces son un poco desconocido y me parece importante de darles a ver. Primero, los riesgos clásicos, me imagino que lo conocen, son, por ejemplo, el más conocido es que la IA se inventa cosas y a veces con mucho aplomo y puede ser un gran peligro cuando la IA está puesta directamente enfrente de los clientes. También la IA de consejos que suenan bien, pero que no encajan de nada con su contexto. Puede también difudir datos confidenciales y eso puede ser un gran problema, sobre todo en contextos como RGPD o cosas así. Y también ahora se ve cada día más una empresa puede ser cautiva de un proveedor y ahora los precios son bajos, pero no sabemos si van a aumentar en el futuro. Un otro riesgo es lo que llamamos la shadow AI. Es como herramientas que no son validadas por nadie en la empresa y que los equipos utilizan sin control y que pueden ya, dar todos los otros riesgos que hemos hablado justo antes. Y el último es regulación, que se endurece, bueno, la AI Act europea, que es una regulación que va a imponer ciertas obligaciones a las empresas y claro, eso también hay que cumplir con esas reglas y con estas normas. Ninguno de estos riesgos es insalvable, pero todos piden un marco puesto antes de desplegar y no después. Pero por encima de estos riesgos hay 3 riesgos de otra naturaleza que tocan el núcleo del negocio y que es por eso también que hablamos de transformación estructural. Estos 3 riesgos son, bueno, les voy a decir con ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, del contable, cuyos clientes se pasan a un software de IA que lo automatiza todo para ellos. Entonces,
lo que vendía el contable se ha vuelto innecesario. Entonces, problema muy importante para el contable. Otro ejemplo sería una agencia de traducción cuya demanda cae porque el DeepL, por ejemplo, que es una herramienta de traducción, o el ChatGPT, bastan por la gran mayoría de sus clientes. Y entonces lo que vendía se ha vuelto gratis. No puede vender más, casi nada más la agencia de traducción. Tercero tipo de riesgo es una consultoría cuyos competidores que son equipados con IA facturan 40% menos que ellos. Y en este caso es el problema de ser sustituido, es complicado de decir esto, sustituido por alguien que utiliza la IA. Es algo, eso hay que retener esta frase que nunca va a ser la IA que le va a sustituir. Es un competidor que sabe utilizar la IA. Y bueno, antes de seguir, los quiero preguntar si en su negocio están afectados por estos tres últimos riesgos que tocan el núcleo. Así que si pueden ver el enlace número 3 de la encuesta número 3, sería Sí, acabo de interesante. ponerlo otra vez en el chat. Hasta ahora un 100% es la respuesta C, que mis competidores podrían operar mucho más barato. Es interesante, es muy interesante. Lo que veo es que es mejor para, para ustedes. El C es el mejor en comparación con el B, que es el peor. Y el A, que bueno, es muy complicado, pero que se puede solucionar. El B se puede solucionar también, pero hay que pivotar toda la empresa. Entonces, hay uno que tiene el B. Bueno, eso es un problema bastante importante. Quiero hablar también de una última fuerza que cambia el entorno, que es tan importante como las anteriores, que es que la IA no solo cambia lo que ustedes pueden hacer y los riesgos que corren, pero también cambia a sus clientes, cambia sus maneras de buscar, de comprar, de reclamar, de esperar, cambia todo. Y bueno, vamos también como los riesgos a verlos en dos planos. Primero, todo lo que parece un poco evidente y en segundo lugar, lo que se ve menos, pero que pesa mucho más a largo plazo. Empezamos con lo evidente. Bueno, la IA transforma a sus clientes porque ahora ya buscan y se informan de otra manera. Pasan por ChatGPT, pasan por Claude, o cuando pasan por Google, también el Google utiliza la IA para darle directamente las respuestas que agregan la información y que si pueden evitar de llegar en su pantalla web, lo evitan. Otra cosa es que ya llegan informados cuando están en interacción con ustedes, ya tienen muchas informaciones y a veces más que el vendedor. Uh, También utilizan la IA para comparar lo que hacen en comparación con sus competidores. Y también ha cambiado su posibilidad de ser paciente. Quieren todo al instante y a cualquier momento del día o de la noche o el domingo, bueno, da igual, que no tienen más paciencia. Y también cuando reclaman, por ejemplo, reclaman mucho mejor armados que antes. Ya saben directamente lo que hay que decir para tener sus ventajas. Y también esperan una personalización la más potente que puedan, esperan que les conozcan
y exigen también de ser atendidos en su idioma y en su canal, porque la IA lo permite, entonces no ven por qué la empresa no lo hace. Nada de eso es ciencia ficción, ¿eh? Ya está ocurriendo que yo, yo, yo tengo un vivienda vacacional y he tenido problemas con gente que reclamaron utilizando ChatGPT y no he podido decir nada en frente a Airbnb, que me ha dicho, no, eso es nuestra política. Y que, bueno, no había problema, pero utilizaron la información para hacer una reclamación súper fuerte. Entonces, ya está ocurriendo, hay que adaptarse a eso. Pero también hay otro tipo de cambio que son aún más importantes y que se ven mucho menos, creo. Pesan mucho estos cambios. El primero es que el cliente delega en su propia IA y como hemos visto en la etapa 4 de la IA, los agentes de IA que actúan, está el inicio de este cambio, pero si lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, este cambio ya es real y va a llegar en cualquier parte del mundo, no sé, en un año o 2 años. Delega el cliente a su propia IA el hecho de buscar lo que voy a comprar, buscar información, contactar directamente a las empresas y quiere decir que si sus interfaces, si su sitio web, si los canales de comunicación no son legibles para los agentes de la IA, usted desaparece de la comparación. Usted no existe más. Hay que poder ser visto y legibles para los agentes de la IA. Eso es muy, muy importante en el mundo en el cual avanzamos. El segundo cambio es la desintermediación. Es que asistentes y marketplace de IA se intercalan entre su marca, sus empresas y sus clientes. Y entonces ustedes pierden el acceso directo al cliente y van a hablar también con el agente de la IA, agente de IA del cliente. Así que lo que antes podían aprender hablando con el cliente, ahora es complicado. Va a ser muchísimo más complicado. Es la desintermediación. Y tres, es que la fidelidad de los clientes se va a volver cada vez más volátil. Ahora es súper sencillo cambiar de un proveedor a otro y tomar toda la información utilizando la IA para decirle, bueno, aquí está todo lo que tienes que saber sobre mi caso. Y los gigantes, el Apple, Netflix, ChatGPT, empresas así, fijan los estándares. Y así que los clientes están esperando un nivel de estándar en la relación que es súper alto. Y quiere decir que ahora la preferencia se gana en cada interacción con el cliente. Y bueno, para concluir este slide, la IA no transforma solo cómo trabajamos por dentro, transforma también la relación entre la empresa y sus clientes. Y no basta con confiar en la relación histórica, en la costumbre o en la fidelidad. Ahora la empresa tiene que ser más clara, más accesible, más sutil y más diferenciada. Bueno, y con eso en mente vamos a recapitular el primer acto. El punto clave que retener de este primer acto es que la IA no toca solo una pieza de su empresa, toca todo. No es solo una cuestión de productividad, cambia cómo se trabaja, cómo se vende, cómo nos relacionamos con el cliente y cómo se gana uno la vida. Deforma todo el modelo de negocio, con oportunidades excepcionales y amenazas que pueden llegar a la supervivencia misma de la empresa. Así que la pregunta ya no es, ¿debo utilizar la IA?, sino cómo pilotar esta transformación, que adaptarse no es opcional. Y como todos estos impactos llegan en paralelo, hay que moverse con método, y porque si no, uno se agota. Y este movimiento es justo lo que veremos en el segundo acto.
¿vale? Ahora, segundo acto es la transformación, es cómo moverse. La idea de este acto es darles unos puntos de referencia para entender la dinámica de la transformación. Ver lo que conviene evitar y sobre todo los temas que hay que tener en cuenta cuando estamos en el camino de transformarse con la IA. Ya empiezo con una constatación, es que la mayoría de la empresa que veo parten de las herramientas y avanzan en la IA a tientas o por oportunismo, porque han visto un demo que es impresionante o porque alguien le ha hablado de algo y mucho, mucho, mucho van así, empezando partiendo de las herramientas. Prueban unas herramientas, luego otra. Las pruebas son necesarias, pero no son suficientes. Y yendo así, se acumulan cuatro consecuencias que son importantes. La primera consecuencia es que no se ve hacia dónde vamos. Y entonces descubrimos muchos impactos o efectos secundarios que son importantes y los descubrimos sobre la marcha, sin haberlo anticipado. La segunda consecuencia es que no se construyen las bases y eso nos impide acumular los esfuerzos y hacer progresos poco a poco. Y entonces es perder mucho, mucho energía. La tercera consecuencia es que a menudo las pruebas y los ensayos tienen poco impacto concreto y entonces, bueno, funcionan más o menos, parecen convincentes, pero cuando lo llevamos a condiciones reales ya no es suficiente. Y entonces perdemos mucho tiempo, perdemos dinero y perdemos energía, ¿no? La última, y que para mí es la más peligrosa, es que a veces se pasa por alto lo que de verdad importa. Una oportunidad que estaba al alcance o una amenaza para la supervivencia, tal como los tres tipos de riesgos que hemos visto. Bueno, si vamos así sin, 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 sin estrategia, sin método, vamos con riesgo. Y lo que más suele faltar es una visión de conjunto y una estrategia de transformación. Y eso no es una impresión, ¿eh? Tengo unas cifras que pueden situar el reto, es que ahora más del 80% de los proyectos de IA nunca llegan a buen puerto. Es increíble. No son mis cifras, ¿eh? Es constatado por cualquier consultor un poco informado. Um, el 42% de las empresas abandonaron la mayoría de sus iniciativas de IA. Y eso también es muchísimo. Y aumenta porque el año pasado estaba 10% de las empresas que abandonaron las mayorías de sus iniciativas. Entonces, es decir, la IA está trayendo muchas decepciones. Y el último cifro es aún más increíble, creo, es solo 39% de las empresas que hacen IA constatan un impacto de la IA sobre su negocio. El 61% no constatan nada. Es verdaderamente, bueno, me parece increíble. Y ¿significa eso que la IA no funciona y que sería mejor no hacer nada? Bueno, yo digo no porque la razón es otra. El problema nunca es la tecnología, son otras cosas, son los datos, son las personas y sobre todo el falta de método. Y eso se puede gestionar. Y les dicho, les quiero dar referencias para entender la dinámica de transformación. Empecemos con las primeras referencias que usamos todo el tiempo en Facil. La primera referencia es que el valor no viene de la herramienta. Lo resumimos con una regla simple que es la regla 10-20-70. Quiere decir que triunfar con la IA es antes de todo triunfar con las personas. Es cuidar de las personas y avanzar con las personas. Y también preparar el terreno.
preparar sus procesos, sus documentos, sus datos. Porque en un proyecto de IA exitoso, la tecnología cuenta por un solo 10%. Es una pequeña parte y es la parte que cambia todo el rato porque las herramientas evalúan y cambian cada 2 meses. El 20% son los procesos, los datos, las reglas que hay que poner en orden. Hay que poner en orden lo que existe, hay que documentar lo que falta, hay que fijar unas reglas. Y es también muy a menudo, perdón, estructurar la informática gris, todo lo que tenemos en emails, en tablas Excel, bueno, todo lo que es un poco disperso en la empresa y que es datos, es muy importante estructurarlo. Y el 70%, la gran parte que está en azul aquí en el slide, son las personas, la cultura, la organización. Bueno, lograr su proyecto de IA es reorganizar, formar, acompañar, implicar a los mandos, aclarar quién decide y cuáles son las decisiones y la margen de decisiones en el mundo en el cual vamos con la IA. Ahí se juega todo y cuesta sobre todo atenciones. No son grandes presupuestos, son cuidar a la gente. Los colaboradores deben estar en el centro porque la IA sacude la identidad profesional, sacude el sentido del trabajo, el ritmo del día a día, y eso también es el corazón de la organización, así que hay que cuidar de eso muchísimo. Y lo importante es entender que todo el trabajo que pueden hacer en el 20% o en el 70% se va acumulando. Es como ir poniendo capas de cimientos debajo de un edificio. Es cada capa refuerza a la siguiente y hace que el conjunto sea más sólido. Es muy importante de tomar en cuenta esta acumulación. Y muchas veces fallamos por eso. Es que invertimos en el 10% que brilla y olvidamos el 70% que de verdad marca la diferencia. Entonces, bueno, regla de 10, 20, 70 es la primera referencia que utilizamos nosotros en Facil cada día. La segunda referencia es que una organización se transforma por niveles, no de golpe. Y aquí hago el paralelo con la evolución de la IA también. Os he dicho que la IA evoluciona también con diferentes etapas y la empresa que quiere lograr su transformación tiene que pensar cómo estas etapas de la IA cambian el negocio, cambian las relaciones con los clientes, pero cambian también sus posibilidades. Y teniendo en cuenta que hay que actuar sobre los 20 y los 70, cómo poder cambiar eso poquito a poco, sin saltarse etapas. Hay que ir de un nivel al siguiente. Porque si no tenemos, si no tenemos la posibilidad de trabajar bien el 20 y el 70 que marcan la diferencia. En cada nivel, como lo he dicho, hay que añadir una capa más a las bases para que sean lo bastante sólidas como para sostener el nivel siguiente. En cada etapa consolidamos procesos, referentes, competencias de los equipos y también competencias de los agentes de IA que funcionan con competencias, con skills. Hay que consolidar también infraestructura, gobernanza y la forma de gestionar estas soluciones en producción, porque a menudo hacemos pruebas, pero si queremos utilizar las herramientas en producción, hay que tratarles como sistemas de IT tradicional, ¿no? Con soporte, con gestión de incidentes y todo eso. Y hay que anticipar todo eso. Y entonces aparecen nuevos retos en cada nivel. Y cuando tenemos la trayectoria adecuada y cuando ponemos el esfuerzo donde realmente importa, todo lo que construimos en el 20 y en el 70% se va acumulando. Así avanzamos paso a paso hacia un mayor dominio de la IA. Y la transformación deja de ser algo que sufrimos y se convierte en algo que pilotamos. Entonces, bueno, la idea atrás de todo eso es aprender a caminar antes de correr. ¿Vale? Y bueno, los niveles
he visto que vuestros niveles son descubrir y empezar a encuadrar, descubrir los casos de uso que son quizás interesantes en mi empresa, pero más o menos cada uno por su lado, sin un marco común a nivel de la empresa. El nivel uno es un marco común que empieza a encuadrar un poco los usos y que da una dirección, pero hay que, para sobrevivir y adaptarse, hay que ir más allá a los niveles de capitalizar, industrializar y mantener vivo. Y capitalizar es cuando las prácticas se vuelven reutilizables, que no estamos probando cada día, es que las herramientas que hemos instalado ya funcionan súper bien y pueden, bueno, hacer un trabajo, volumen de trabajo impresionante con precisión y con calidad. Y bueno, ahora las estructuras pequeñas suelen estar entre el nivel cero y el nivel uno y las más grandes en el nivel uno o el nivel 2. Y la trampa es quedarse en el nivel 2, es ganar en productividad sin recomponer la oferta, sin darse cuenta de lo que esperan a los clientes, sin darse cuenta que si hay riesgos existenciales, como lo que hemos visto con los traductores o con el contable, hay que recomponer la oferta. Y si se quedan en el nivel 2 nunca se recompone la oferta. Así que es muy, muy importante de ver estos riesgos y de darse una trayectoria para avanzar. Ahora resumamos las ideas claves de este segundo acto. El punto clave es que la IA no es solo un asunto tecnológico, es una transformación multidimensional que se construye paso a paso por niveles y de forma acumulativa. Hay que entender que los equipos están en el centro de todo y que hay que acompañarlos con mucho cuidado. Esta dinámica se ancla en el tiempo, como le he dicho, es un maratón, no es un sprint, y hay que tomar conciencia de esta dinámica larga. Hay que acompañarla, narrarla y pilotarla con método. Y cuando uno se centra solo en las herramientas, probando a tientas y sin visión ni trayectoria, no funciona. No funciona, es 80% de fallos. Entonces, la pregunta ahora es por dónde empezar en concreto. Es lo que vamos a ver ahora en el tercer y último acto, es pasar a la acción. Si resumo lo que hemos visto hasta ahora es no podemos permitir quedarnos quietos porque la IA está sacudiendo nuestros modelos de negocio y cambiando las expectativas y los comportamientos de nuestros clientes. Y el verdadero reto no es adoptar tal o cual herramienta, sino hacer evolucionar la organización en todas sus dimensiones y de forma progresiva y paso a paso. Entonces, una vez dicho esto, ¿cómo pasamos a la acción? Eso es la cuestión. Y en Fácil siempre ponemos la estrategia antes que la IA, no al revés. Así que ahora les voy a explicar cómo lo hacemos nosotros y por dónde empezamos. Nuestro método pensado precisamente para trabajar los temas que realmente cuentan, el 20 y el 70% de la regla 10-20-70. Y bueno, no quedarnos solo en la tecnología. Antes de definir una estrategia, hay que entender qué va a cambiar realmente la IA para mi empresa, no en general, no en teoría, es decir, entender qué cambia en mi modelo de negocio, cómo están evolucionando mis clientes y qué esperan ahora de mi empresa, qué tiene que evolucionar en mi propuesta de valor y en mis actividades del día a día, pero también ver dónde estamos hoy y si ya contamos con algunas bases útiles, datos, documentos, procesos, competencias, para que la IA pueda funcionar de verdad. Hemos visto que la IA suele afectar a todo el modelo de negocio, pero tampoco todos los impactos son iguales.
hay que entenderlos, priorizarlos, establecer una jerarquía. También hay que ver qué es realmente alcanzable y evaluar la magnitud del esfuerzo o del trabajo necesario. Y por eso el primer paso de nuestro método es un diagnóstico estratégico. Es un paso clave, imprescindible. Y en total, nuestro método tiene 4 movimientos. Y lo vamos trabajando con nuestros clientes a lo largo de unas 4 a 6 semanas más o menos. Así lo puedes plantear. El movimiento uno, diagnosticar, se trata de leer el presente y anticipar el futuro. Es entender qué impacto tendrá la IA en mi modelo y qué bases tengo ya para construir. Y a partir de ahí, definir por dónde empezar. Es lo que acabo de explicar. Después, el movimiento 2 es imaginar, es pensar el futuro y construir la visión. ¿En qué empresa queremos o en qué empresa debemos convertirnos en 3 años, tomando en cuenta todo lo que está cambiando y lo que podemos alcanzar? Y luego el movimiento 3 es priorizar y es muy importante. Es en qué 2 o 3 proyectos como máximo podemos concentrar o debemos concentrar los esfuerzos. Es evitar de hacer todo al mismo tiempo porque es imposible, imposible. Es establecer una jerarquía, porque, por ejemplo, de poco sirve optimizar la forma de vender si lo que vendes ha dejado de tener valor o si el cliente ya no lo necesita porque puede hacerlo con su cuenta, con su propia IA, ¿no? Es también ser realista, porque como hemos visto, el proyecto de IA no es solo la tecnología, es gobernanza, reorganizar, construir los datos, los documentos, bueno, recolocar los colaboradores, acompañar los cambios, gestionar los riesgos, muchas cosas. Y es imposible de hacer todo en paralelo, ¿no? Entonces, uh, hay que elegir los proyectos y también elegirlos con los que van a tener el impacto más importante, pero también los que elegir bien las batallas, escoger aquellas que podamos ganar para demostrar que funciona y convencer y generar una dinámica positiva a nivel de toda la empresa. Entonces, 2 o 3 como máximo. Y en fin, el movimiento 4 es secuenciar, definir a qué ritmo vamos a avanzar, con qué colaboradores internos y externos y con qué hitos intermedios. El resultado es una hoja de ruta a 18 o 36 meses, dependiendo de la complejidad de la empresa y del cambio, y progresiva. La hoja de ruta puede ser autofinanciable también, financiar los pasos que vienen con las ganancias que hemos hecho antes y centrada en lo esencial, las capacidades que construir, los riesgos que dominar y los equipos que implicar. Y entonces lo que aporta sobre todo el método es claridad, capacidad de anticipación, capacidad de pilotaje, ayuda a conectar los impactos, a ordenar los temas que hay que trabajar y abordarlos como un conjunto coherente. Y eso responde a la dificultad que vemos en cada organización, es que se transforman con IA, es si no hay marco, todo se dispersa, se avanza dando vueltas, aparecen problemas a medida que se avanza, los escépticos se refuerzan en sus dudas y el director financiero acaba pensando que quizá hizo bien de no invertir demasiado. Y con método, en cambio, podemos anticipar, priorizar, pilotar la transformación en lugar de sufrirla, para aprovechar de verdad todo el potencial de la IA y generar impactos reales en los resultados de negocio. Y bueno, con eso vamos a la conclusión, que ya el tema no es adoptar la IA, es adaptar a su organización, saber qué debe cambiar de verdad, decidir en qué quieren convertirse y pilotar una transformación realista con sus equipos. Es fijarse un norte y centrarse en lo que importa para avanzar. ¿Vale? Última cosa, con motivo de este webinar,
ofrecemos una promoción sobre la versión flash de nuestro diagnóstico. Es un primer paso concreto de nuestro método en 4 movimientos, pero en una versión más ligera, con objetivo de iniciar rápidamente un diálogo estratégico, una primera etapa accesible y de bajo coste que les permite aclarar ya muchas cosas y que también nos permite a nosotros a proponerles después, si quieren, un enfoque más adecuado y al mejor precio para las siguientes etapas del método. Y concretamente, bueno, se hace en una entrevista de 1 hora por videollamada y después les entregamos un análisis con recomendación argumentadas, claro, y qué hacer ahora, por qué posponer, por qué, dónde estamos, dónde podemos ir y todo eso. Y en el marco del webinar será gratuito para las 3 primeras empresas que lo soliciten por correo a mi dirección de email, que es francois@facil.solución. Y los siguientes, después de los 3 primeros, tendrán un 30% de descuento. Bueno, entonces no lo dejen pasar. Y, bueno, tienen que saber que podemos acompañarles en toda la transformación con la IA, y este diagnóstico es el primer paso, pero también ayudamos en proyectos, en capacidades, en gobernanza, en gestión de riesgos, bueno, en más o menos todo lo que es transformación de empresas. Vale, y ahora yo he acabado, entonces muchas gracias por su atención y espero que esta sesión les haya aportado algunas respuestas y una perspectiva, perdón, útil para orientar la transformación de su empresa con IA. Y pasamos a la parte de preguntas y respuestas, así que, bueno, si tienen dudas, comentarios o quieren aterrizar algún punto en su caso concreto, bueno, estaré encantado de responder. Y muchas gracias, François. Qué interesante exposición, la verdad. Ese viaje, ¿no?, que las empresas tienen que acometer, que como tú bien dices, resulta imprescindible, ¿no? Aquel que obvia la existencia de la inteligencia artificial y que considera que eso no va a afectar a su modelo de negocio, pues probablemente dentro de muy poco tiempo no tenga negocio. Es un poco la conclusión a la que nos debemos de empezar a enfrentar desde las organizaciones, ¿no? No se puede obviar una ola que está avanzando de una manera tan constante y tan fuerte en todas partes del mundo, que está en un momento determinado, como tú bien decías, eliminando la posibilidad de que algunas empresas se comuniquen directamente con sus clientes, porque ya está empezando a haber una capa intermedia con la inteligencia artificial en la que ya va ella misma recomendando a qué actividades o a qué entidades se debe dirigir para solicitar los servicios o los productos que demanda. Me ha parecido súper acertada esa reflexión sobre la cual insistías en que las empresas tienen que empezar a entender que tienen que ir adaptando su comunicación digital para hacerla comprensible por la propia inteligencia artificial. Es un aspecto que es verdaderamente interesante, ¿no?, dentro de tu exposición, y que de verdad me hace a mí también reflexionar sobre si eso nosotros mismos lo teníamos presente desde el punto de vista de servicios que podíamos en un momento determinado intentar implementar desde CI Hub, y esa me la guardo en la tarea de pendientes para avanzar a futuro, a mejorar. Yo quiero aprovechar que estás aquí, viendo también que la gente nos está animando mucho a hacer preguntas, más allá de que Atreyu nos pida que pongas el correo de nuevo. Ahí, Atreyu, comentarte que en el chat está, yo me atreví a poner antes, François, sin preguntarte, un enlace directamente a tu LinkedIn, que creo que puede ser también una buena Sí, manera de comunicar contigo. No sé si puedes poner en la pantalla, ahí está, datos aquí de, está. vale, tu teléfono, tu correo, perfecto, ¿vale? Y yo, pues eso, aprovechando que estás aquí, me gustaría tirar de confianza y hacerte un par de preguntas, ¿no? Un poco para ver si rompemos también la dinámica y la gente pierde el miedo y empieza a hacer preguntas.
tú hablabas de la importancia de las personas, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido que es algo fundamental, ¿no? Una organización puede tener muchas tecnologías, pero si las personas no hacen uso de ellas o hacen un uso inadecuado, pues al final no sirve de nada. Es como el que tiene un martillo, si lo pones encima de la mesa y nadie lo coge, pues ese martillo no sirve absolutamente para nada. Eh, pero sobre las competencias, ¿no? Más allá de las habilidades técnicas, ¿tú qué crees? ¿Qué perfil o qué soft skill, ese término que está tan de moda de las habilidades blandas, Es deberíamos una, de priorizar a buscar talento o a formar nuestro equipo actual para liderar esta transición? ¿Tú es cómo una muy ves? buena pregunta y hay que verla en relación con lo que he dicho, que no es un proyecto tecnológico. Entonces, a menudo mis clientes me dicen, necesito no sé, un experto digital o un AI, ¿cómo decir? Un especialista en machine learning, bueno, ¿sabes? Perfil súper técnicos. No, la verdad es que es un conjunto de competencias y cada uno con su papel en la empresa tiene que dominar unas competencias que son diferentes. Por ejemplo, los directivos de la empresa tienen que entender bien lo que es, tienen que entender los riesgos, la responsabilidad, cómo va a afectar al ritmo en la empresa, porque no le he dicho, pero quiero enseñarle también otros cifras que dicen que por muchos empleados la IA no soluciona las cosas. Solo 1 de cada 20 dice que gana tiempo. Los otros dicen que la carga aumenta con la IA porque producimos mucho y es como nos carga demasiado el cerebro. Y también el 39% de los que la utilizan el más se lamentan diciendo que quieren quitar la empresa porque tienen el fenómeno de brain fry, que es como tienen que validar todo el rato lo que produce la IA y por fin se le va el cerebro, la verdad. Y eso es decir que dependiendo de quién estamos hablando, hay que formarle, hay que darle conciencia de lo que tienen que saber con la IA. Y para transformar es más bien perfiles como antes con la digitalización, el perfil que hizo el vínculo entre el IT y el negocio era el business analyst. Y ahora es casi siempre lo mismo, es perfiles que pueden entender el potencial de la IA y que pueden traducir los procesos actuales, lo que hacemos, para darle en una IA. Entonces no son perfiles súper técnicos, son más un perfil, un experto del negocio, de sus procesos, a quien le damos un poco ¿cómo decir?, de conocimiento de lo que de lo que la IA hace, de cómo la IA funciona y todo eso, para que pueda él empezar a construir las bases que va a utilizar la IA. Y luego hay proveedor, hay editores que pueden venir con las herramientas, pero preparar todo es más bien perfiles que ya son internos en la empresa y que hay que darle un poco ¿sabes?, de fuerza y de conocimiento un poco más sobre lo que es la IA para que puedan, bueno, jugar su papel en la transformación. Y sobre todo, otro perfil muy importante es gestión de cambio. Es gestión de cambio, gestión de proyecto. Bueno, esos son perfiles clásicos, pero que ahora tienen que entender la magnitud del cambio y la magnitud bueno, los impactos del proyecto que van mucho más allá que un proyecto de digitalización como lo hacíamos hace 5 o 10 años. Vale, y No aquí sé. en este punto te voy a hacer una pregunta igual hasta un poco más compleja, ¿vale? Aquí te voy a pedir, por favor,
que te pongas por un momento la chaqueta del autónomo, la chaqueta del emprendedor, la chaqueta Sí, de la persona que ella sola es la que tiene que gestionar el día a día de su empresa. Que en muchos casos estos héroes sí, anónimos se ven obligados a hacer la contabilidad, la declaración de la renta, la liquidación de impuestos, a pedir el stock, a limpiar su tienda, a sí, hacer los pedidos, a atender al público, a hacer las promociones. O sea, y ahora se encuentran en un momento en el que vienen herramientas que pueden simplificarles ciertos procesos, pero son muchas herramientas, son sí, muchas las cosas en las que tienen mm, que aprender otra vez, volver a estar obligados un poco a aprender cómo un autónomo debería de adoptar esta transformación estructural. ¿De qué manera, cuál sería la recomendación que tú le harías a ese autónomo, ¿no? A esa persona individual que con todo Eh, lo que hay eh, alrededor y todo lo que tiene, ¿por dónde empieza? para mí el autónomo no tiene que dispersarse y decir, bueno, voy a hacer la cartografía de mis actividades y eso se puede hacer en 5 minutos utilizando la IA, justamente. Es lo que hago también para mí, ¿eh? Y porque ahora mismo estoy solo, entonces he hecho para mí, bueno, estoy solo con 20 agentes de IA que trabajan conmigo. Eso es también el futuro, ¿no? Claro. Bueno, digo que estoy solo, pero de verdad estamos 25, ¿eh? Lo que pasa es que los colegas no, no vienen el viernes conmigo a tomar una caña después del trabajo, pero no, un, un- un- un autónomo creo que empezar con cartografiar sus actividades y decir, bueno, ¿qué me toma el más de tiempo? Ah, y retro, retrodocumentar su manera de trabajar, diciendo, bueno, y eso se puede hacer con la voz, ¿eh? Decir a herramientas como Claude, yo utilizo mucho Claude, y con la voz, y diciendo, bueno, eso creo que hay que hacer así, 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 y normalmente suelo hacerlo así, 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 utilizando este tipo de, no sé, de carpeta con este tipo de datos y explicándole las cosas. Y luego construir lo que dice antes, construir las capas en los 20%, en este caso, lo que es datos, procesos y documentos. Y eso se hace en Cloud, por ejemplo, haciendo agentes con skills. Y tú, siendo autónomo, tienes que darle tus skills a la IA, pero darle de forma conjunto de skills. Por ejemplo, es decir, no vas a dar skills de marketing con skills no sé, de seguimiento de calidad, por ejemplo. Son dos, dos temas diferentes en tu empresa y en tu mente también. Es decir, hay que hacer, bueno, en el marketing vas a decir, bueno, voy a darle un skill de producir contenidos, voy a darle un skill de responder a los reseñas en Google y hacerlo así con paquetes. Sí, a cada uno de los agentes darle un contexto adecuado Y tanto de eso las es capacidades que se espera que tenga como de las tareas que debe desempeñar, ¿no? sí, y Vale. darle el contexto, como dices, darle todo el contexto de tu empresa que es útil para entender. Y eso también, yo he hecho kilómetros de documentos de contexto para explicarle a mis agentes cómo funciona mi empresa, cuáles son mis métodos, cuáles son los clientes que quiero tener, cuáles son mi manera de hablar. Y luego, bueno, haces paquetes con eso y estas paquetes son como, en Cloud se llama plugins y son como un carpeta en tu sistema en tu Drive. Es la misma cosa, pero con la información súper bien ordenada. Y la IA ahora te utiliza esta información para producir algo y producir algo que viene en esta carpeta, en plan, por ejemplo, esta presentación, los slides, no he hecho casi nada.
no he escrito casi nada. Es la IA que me ha escrito todo. Porque le expliqué mucho lo que quiere hacer y luego, bueno, he retocado unos detalles y todo eso, pero la gran mayoría ha sido hecho por mi agente. Entonces, es decir, te produce cosas así que son muy bien hechas, ¿no? Como, y, bueno, entonces hay que decir, cartografiar, ver cuáles son los temas que te toman mucho tiempo, cuáles son las competencias, los datos, los documentos y el contexto que tú utilizas para hacer estas tareas al día a día y empezar a estructurar, documentar todo eso y luego hacerlo de verdad con la IA, intentar de hacerlo y ir afinando las cosas con el tiempo y, y luego partes de tu trabajo empiezan a ser hechas por IA y puedes centrarte en otras cosas, pero no es un trabajo muy técnico para hacerlo, bueno, siendo autónomo, sin muchas herramientas, sin muchos, ¿sabes? Temas diferentes, no es mucho trabajo tampoco. Sí, Pero hablabas de esos agentes que operan para ti, ¿no? De alguna manera, cada vez más empresas individuales o empresas que están lideradas por una sola persona están desplegando esos agentes como si fueran sus empleados para cada una de las diferentes tareas y tú trabajas un poco como el director de orquesta, que es el que va marcando el rumbo del barco, ¿verdad? sí, sí, Hablabas antes de la propuesta de valor, hablabas antes de la propuesta de valor, ¿no? Y del temor a que la IA de alguna manera deshumanice la relación que tiene con el cliente. Pero sí. yo creo que se puede utilizar a lo mejor de una manera precisamente justo a la inversa, ¿no? ¿Cómo puedes o cómo recomendarías tú a las empresas dentro de ese proceso de transformación estructural utilizar la IA para fortalecer su propuesta de valor, sin perder la esencia, sin perder el Sí. trato humano que todo el mundo agradece Bueno, cuando recibe un servicio? depende de la propuesta de valor y depende de qué está amenazado. Pero, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que soy una consultoría, las consultorias tienen muchos problemas con la IA porque hay muchos clientes que, bueno, preguntan a ChatGPT al lugar de ir a ver un consultor. Y entonces los precios que vendimos antes no se pueden vender más tampoco porque el modelo, perdón, era vender días, ¿no? Días de junior, de jóvenes en la empresa y los señores miraban el trabajo de los juniores y decían, bueno, hay que añadir una palabra aquí, un cifro aquí y cambiar este argumento y ya está. Y vendíamos al precio del señor el trabajo del junior, ¿no? Y entonces todo el modelo está cambiando y en el caso de la consultoría, creo que es productizar, hacer productos de uso autónomo que el cliente puede utilizar en autonomía directamente sin hablar contigo. Eso es un parte del cambio de la propuesta de valor y también haciendo eso es poder hablar con, bueno, poder actuar con clientes que tienen menos recursos, que antes no se podían pagar un consultor a 10.000 euros y que ahora pueden porque no cuesta 10.000, cuesta 500. Y eso es un parte del cambio. Y por ejemplo, otra parte es de decir si el papel del diálogo, del hecho de hablar con el cliente es algo muy importante en la empresa y es a menudo el caso. ¿Eh? Si este papel sigue siendo súper importante, lo que pasa es que la IA puede ayudar a llegar, bueno, el cliente llega ya mejor preparado, pero tú también puedes llegar mejor preparado porque puedes buscar antes de hablar con él cosas sobre tu cliente, sobre todo si es un B2B. Y, y entonces puedes llegar más preparado, con mejor preguntas,
y también puedes aprovechar la IA que, que, que se tome notas y todo eso cuando tú estás hablando, ¿no? Así que te puedes centrar y enfocarte solo en el hecho de ser presente con tu cliente y pasar un mejor tiempo con él, que si estás, se ve mucho, por ejemplo, en servicios públicos que tienen que, ¿sabes? Que rellenar el informe mientras están enfrente del cliente y, y teclar 2 minutos y luego preguntarte otra cosa y todo eso. Bueno, eso la IA puede cambiar todo y puede decir, bueno, ya ahora vas a poder hablar de verdad con la gente y cuidar de la gente muchísimo más que antes. Entonces, bueno, depende mucho del tipo de propuesta de valor que tenemos y cada propuesta de valor se tiene que ser adaptada tomando en cuenta de lo que es importante y lo que es amenazado y cómo hacer evolucionar las cosas. Yo no creo que la IA va a reemplazar a la gente, pero creo mucho en el hecho de que vamos a ser todos aumentados por la IA y entonces hay que reflexionar y darse una visión de qué es mi trabajo en 5 años o en 2 años y cómo voy a añadir humanidad en este mundo que se está volviendo un poco loco con toda esta IA en el cual el ritmo está imposible. Y entonces creo que en los años que vienen el, el, el señal de humanidad, nosotros tomamos el tiempo contigo y hablamos de verdad, va a ser algo importante para los clientes y también para los autónomos y las empresas y los colaboradores. No sé si Sí, esto sí, sí. es Entiendo perfectamente la reflexión y responde a mi pregunta. Mira, voy a aprovechar para leer una pregunta que ha trasladado Atreyu. Bueno, pues un poco pregunta si la personalización de la IA se hace desde tu perspectiva para las empresas o crees que debería ser a la inversa. Yo entiendo que, eh, no, bueno, no he bien entendido. dentro, sí, dentro del servicio que ofrecéis para empresas, pregunta Atreyu, ¿hacéis personalización de la IA para las organizaciones o creéis que debería ser a la inversa? A la inversa, ¿qué sería? Que sea un poco entiendo que es, no sé si Atreyu tiene posibilidad de explicar mejor su Espera. pregunta. ¿Hacéis personalización de la IA para las organizaciones o creéis que debería ser a la inversa? Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí, ahora Vale, bueno, yo entiendo que lo que dirá es que si tiene que ser la organización la que se adapta un poco a la solución de IA más estándar. Así, si la IA sí. se adapta personalmente o individualmente a cada empresa, o al revés, es la empresa la que, sabiendo cómo es el estándar de IA y no sé qué para según qué procesos, Sí. que No, la tiene pregunta que es más adaptarse. específica. Pregunta si concretamente Facile Solutions hace personalización de IAs. yo diría que es los dos para contestar a Tribu. Es no hay que, bueno, los procesos y la manera de funcionar que tenemos ahora en la empresa es una herencia del pasado, vamos, y una herencia de un mundo con muchos constreñimientos, que no teníamos todo el dinero para emplear 1.000 personas, o bueno, y nos hemos centrado en lo que estaba importante y alcanzable. Y ahora la IA hace que muchísimo más cosas sean alcanzables. Y entonces hay que mover un poco los procesos y la organización y también hay que, ¿cómo decir? Personalizar un poco la IA para que no sea algo genérico, que no tiene nada de lo que es tu ADN, ¿no? Y entonces es un movimiento, es un punto de encuentro entre los dos, entre la empresa y la IA, y cada uno se adapta, pero la organización no puede ser exactamente la misma de lo que era antes de la IA,
y al revés, utilizar la herramienta así que sale de la caja y decir, bueno, está bien para mi organización, no funciona tampoco. Bueno, hay que hacer el movimiento de los dos lados. Y, sí, había una pregunta para saber si yo lo hago. Sí, Sí, sí. sí, lo puedo hacer, sí, sí. Sí, tengo tres ofertas que son, bueno, primera, lo que hemos hablado hoy, que es diseñar la estrategia y la hoja de ruta. Luego es lograr los proyectos y con, bueno, el enfoque en cómo rediseñar los procesos, la organización, los datos, los documentos, los contextos y todo eso, cómo hacer los sistemas de verdad y luego cómo manejar el cambio con los equipos. Eso es la segunda oferta. Y la tercera es cómo darte la capacidad para hacerlo solo sin que yo necesito intervenir. Y eso es, hay formaciones, hay gobernanza y hay también modelos de como un lab de IA o una factory de IA si tienes una empresa un poco más grande. Es como darte una factory para poder hacer proyectos solos y en plan industrial, vamos a decirlo así. Bueno, pero, o sea, tú has trabajado con gigantes industriales como la Post, has dado soporte a gabinetes ministeriales, has trabajado con administraciones públicas, ¿no? Sí, Principalmente en Bélgica y en otros países a nivel europeo. en Francia sí. Sí. ¿Tú qué hábito mental común has observado en las organizaciones que se logran adaptar a la IA con éxito frente a aquellas que simplemente fracasan en el intento? Es que ¿Qué aspectos comunes hay entre los que hacen la ahora la verdad adopción? he visto poco que se adaptaban bien. Ah, y, y lo que he visto de hábitos malos es lo que he dicho hoy, es ir... he encontrado muchos que buscan casos de uso. Eso para mí es increíble. Es decir, bueno, sé que hay aquí una herramienta súper y no sé qué hacer con eso, búscame caso de uso. Y eso es tomar el problema al revés. La verdad, cómo está evolucionando todo y cómo me adapto, pero no hay esta herramienta que tengo que utilizar. Y a menudo empiezan así. Y esto estaba también porque al principio todos estábamos, "Oh, es impresionante la IA, lo que puede hacer y tengo que utilizarla", pero no, hay que tomar las cosas en el sentido común, que es de decir, bueno, ¿en qué me amenaza? ¿Qué oportunidades me abre y qué hago? Y entonces todo lo que he visto es eso, partir de las herramientas y intentar cosas y descubrir caminando que hay muchos problemas que no habían anticipado. Y por eso inventé este método de tomar las cosas en el buen orden y darse prioridades. Y, y claro, los que he acompañado, sobre todo en un proyecto de chatbots, hemos dado un foco muy importante en estructurar los datos y sobre la gestión del cambio con la gente. Eso es los dos esfuerzos los más importantes, lo que cuestan el más. Es un 50% o más del presupuesto del proyecto viene de esas actividades, gestión de datos, de documentos, de contexto y luego el cambio con la gente y la formación y todo eso. La verdad que muy apasionante todo lo que hemos hablado. Yo un poco por respetar los tiempos que habíamos prometido a la gente, que decíamos que a las 11:30 seguramente podrían continuar con su actividad laboral.
Yo voy a despedirme, yo creo, cerrando, agradeciéndote enormemente todo el conocimiento que has compartido, invitándote a que planteemos otro webinar a futuro, si a ti te parece bien, después del A mí me verano, en gusta otro momento. el tema de los servicios públicos, que eso lo conozco súper, 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 súper bien. Qué bien. Y me encanta. Bueno, y entonces no sé si les toca así, digamos, el hecho de trabajar un poco en este tema, me gustaría. Y si, bueno, si hay otros temas, no sé, por ejemplo, el tema del cambio a nivel de personas y todo eso, tengo muchas cosas que puedo, que puedo compartir. Pues nada, tú lanzas el guante y nosotros te lo recogemos, ¿eh? Vale. Darte las gracias de nuevo, animar a las entidades que se han conectado, a aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Estamos emitiendo por LinkedIn, estamos emitiendo por Twitter, estamos emitiendo por YouTube también. Muchas gracias al equipo de Mentor Day por ceder a este webinar sus plataformas de difusión. Recordar que Mentor Day es un miembro oficial de CIDIHub, es un socio de pleno derecho del Centro de Innovación Digital de Canarias, que está haciendo un papel clave en la transformación de las startups y ayudando a convertir en realidad múltiples proyectos alrededor de todo el mundo, y que para el equipo de CIDIHub, para las más de 30 entidades que conformamos actualmente el Centro de Innovación Digital de Canarias, es un orgullo contar con ellos. Muchas gracias a los asistentes. Esperamos seguir viéndoles pronto en los webinars que vayamos organizando a futuro. Contaremos con François en un nuevo episodio de este modelo. Y nada, sin más, ya nos despedimos y hasta la próxima. Y los pido perdón a todos por mi nivel de español, que a veces es un poco complicado, pero ya Lo has voy. hecho súper bien. Has hecho súper bien. Y Pues gracias a muchas ti. gracias a todos. Hasta Buen luego. día.